bien, doctora, buenos días. Hola, buenos días. Qué rico estar en contacto con toda esta gente bella, hermosa, sabia, victoriosa, que siempre está en contacto con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar de recursos, de métodos, de herramientas, de cómo superar saludablemente la ruptura de una relación de pareja. Uh-huh. El día de ayer para mucha gente fue un día bien bonito, que se celebró tradicionalmente el Día del Amor y de la Amistad. Mucha gente estuvo contenta, pero también algunos pueden decir, yo estuve triste, estuve en nostalgia, y quién sabe si personas que nos están escuchando hasta han reconocido que se han deprimido durante este mes, por esa conexión de lo que comercialmente se ha establecido sobre esta fecha tradicionalmente y que puede tener un impacto significativo en el alma de una persona. De hecho, se me ocurrió traer este tema hoy porque ayer tuve la bendición bien linda de ministrar en 2 cultos de una iglesia y yo podía ver en algunos esa tristeza, el contraste, esa melancolía, alegres, unos bien contentos y otros se veían bien apagaditos, aún en el momento de la adoración, y yo percibí espiritualmente que tenía que ver con la fecha. Por eso es que te queremos dar estas herramientas. Típicamente, la ruptura de una relación de pareja puede ser muy dura a nivel emocional para las partes. Cuando se interpreta como una liberación y como algo bueno, es porque han ocurrido ciertos factores dentro de la dinámica de la relación. Una es que se haya sufrido maltrato emocional, que se haya sufrido maltrato físico, que se haya obligado a tener relaciones sexuales como no quería y cuando no quería. Cuando han habido celos patológicos, cuando se siente que dentro de esa relación se ha tenido poder y control, poder y control en la medida en que la persona no pudo desarrollar metas, no pudo desarrollar sueños, no pudo ser él mismo, ella misma, ¿verdad? En otros casos es que sienten que estuvieron por demasiados años solicitando un cambio y ese cambio nunca se dio. Como por ejemplo un problema de adicción, alcohol, pornografía, otras drogas. Cuando ha habido patrones de infidelidad o de mentira y la persona se mantuvo reincidiendo en ese tipo de conducta, cuando esa ha sido la dinámica, la ruptura de la relación de pareja se puede ver como algo bien saludable, donde la persona en lugar de deprimirse pues se siente bien feliz y lo ve como una nueva oportunidad. Ahora, en la mayoría de los casos, la ruptura puede ser significativamente importante y puede ser algo altamente doloroso. Se ha estudiado que cuando una persona tiene un evento que le marca de forma importante, queda una marca también a nivel cerebral. Vamos a repetir eso otra vez. Explícame eso, por favor. Vamos a repetir eso otra vez, eso es interesante. Queda la marca en el cerebro, como por ejemplo la muerte de un ser querido, de alguien bien cercano, queda la marca. Y en rupturas de relaciones de pareja, esa marca puede quedar también. De hecho, hay quienes pueden establecer que la ruptura de una relación de pareja puede ser hasta en nivel y en escalas de dolor emocional más doloroso que la misma viudez. O sea que cuando se habla, la famosa frase esa de que se me quedó, ¿cómo se llama? Una parte del corazón vacío, es literal, pero en el cerebro. Hay un contenido científico de eso. Wow. Hay una evidencia científica. Yo lo creo, ¿sabes? Yo lo creo. Se marca. Uno se pone más lento. Yo sé que es real lo que Lisa está diciendo, porque hasta no piensas igual, te da trabajo levantarte, hasta caminar. Sí, porque fíjate que en la viudez, con todo respeto a las personas viudas que nos están escuchando, que hemos intervenido en terapia con personas viudas, y también es un proceso altamente complejo y doloroso, sobre todo cuando la muerte ha sido inesperada, ¿verdad? Pero hay quienes han planteado que hay una complejidad mayor en la ruptura de una relación,
presentando hasta esa sintomatología que traes, Moraima. Porque en la viudez, al hacer el entierro, o quemarse, o si fue que se quemaron cenizas, ahí ya hubo el cierre. Pero en el caso de una ruptura, de una relación de pareja, el muerto está vivo y viva. Wow. El muerto está vivo y caminando por ahí. Donde no necesariamente la conclusión de la experiencia se puede dar por completo. Yo a veces cuando voy a congresos de adultos solteros, porque personas que han pasado por procesos de divorcio, ¿verdad? Yo les digo, el muerto está vivo caminando por ahí y lo buscas en Facebook. ¿Y de qué manera? No. Que eso no es recomendable para nada, porque eso es martirizarte. Sí. De hecho, tiene que haber una etapa en el proceso donde tú decidas cortar totalmente con la persona. Aun cuando hay hijos, que la comunicación sea exclusiva sobre los asuntos de los niños. Eso de que la gente se sana, o sea, cuando hay una ruptura, que hay un ciclo de 1 año para comenzar a ver una recuperación, eso es así. Hay unos que te lo elevan hasta 2 años, pero típicamente en la literatura se habla de un primer año. 1 año para completar el ciclo de la ruptura de la relación de pareja, pasar por las distintas etapas de duelo, porque en la ruptura de una relación de pareja se pasan por las etapas de pérdida, negación, coraje, tristeza, negociación, hasta la aceptación. Si una persona entra en otra relación de pareja, lo que tenemos que decir que es bastante común, porque puede quedar la idea por ahí, está la idea de que un clavo saca otro clavo, y eso no es para nada psicológicamente recomendable, ¿eh? Porque el clavo puede estar mohoso y la antitetánica está cara. Además de que tú no vas a ver bien. Si estás en una de las etapas de duelo, tú lo que vas a querer es buscar un placebo para el manejo del dolor. ¿Y nunca funciona? No, porque vas a transferir los aspectos que no están resueltos de la relación anterior, se van a reflejar en esta relación. Además de que muchas personas, cuando después dentro de esa otra relación completan el proceso de duelo de lo que fue la relación de la ruptura y abren sus ojos y tienen ese despertar, se dan cuenta que entraron en una relación que hasta puede ser bien dañina para ellos. Liz, tú dices que hasta 2 años. Hasta 2 años. Se recomienda típicamente 1, pero hay unos más conservadores, ¿verdad?, que dicen que hasta 2. Claro está, eso depende de diferentes factores. Claro. ¿Cuánto tiempo se estuvo en esa relación? ¿Cuán significativa fue esa relación? Evaluándome a mí misma, a mí mismo, cómo me estoy sintiendo con respecto a eso. Todavía tengo coraje, entro en periodos profundos de tristeza, siento frustración, quiero el mal para la otra persona, tengo coraje conmigo mismo, que son sentimientos de culpa. O sea, yo evaluarme. Ahora, cuando se identifica que hay una sanidad, pues ya está la preparación para otra relación. Porque fíjate, Moraima, tú mencionar eso, viene ahora a mi mente, que hay gente que se ha bloqueado totalmente después de una ruptura dolorosa. Y se bloquean y han hecho la afirmación y han establecido para sus vidas que no van a volver a enamorarse. O sea, le traumatizó tanto la experiencia que se bloquearon y han dicho, yo no voy a entregar otra vez mi corazón, porque está la idea, que de hecho es lo que es la definición clásica de trauma. Trauma es el temor de que algo que me ocurrió en el pasado y que me lastimó, se va a volver a repetir en el presente y en el futuro. ¿Cómo es que tú sabes que tú estás verdaderamente sano? Cuando te encuentras con esa persona y te sientes en total paz. Exactamente, no te crea ninguna emoción negativa, no tienes ningún sentimiento negativo, puedes atraer por la persona. Siempre se tiene sentimientos negativos, porque yo sé de personas que siguen amando y por el contrario, le desean lo mejor a esa persona, lo bendicen o la bendicen. Son pocos los casos. En la experiencia de los que van a terapia, ¿verdad? Pues te puedo decir no te puedo ver. En los que muy valientemente van a buscar ayuda, porque están reconociendo que no se les ha podido hacer fácil ese cierre saludable. Y he tenido casos donde han ido después de muchos años. Siempre recuerdo un paciente varón,
donde él le es infiel a su esposa, esa infidelidad genera un divorcio, él termina la relación con esta otra persona, tiene hijos en común con su esposa desarrolló su vida y él va a terapia hablando del dolor tan fuerte que él tiene cada vez que él ve a su ex esposa por cuestión de la relación con sus hijos. Wow. Okay. Wow. Es un castigo. Bien fuerte. Igualmente he tenido casos donde se han casado con la otra persona, pero reconocen allí en terapia, donde confiesan y dicen todo lo que verdaderamente sienten, que su amor se quedó con la relación original, que su amor está con su esposo y su esposo original, y ya están casados con otra parte. Wow. Yo creo que hay gente que nos está escuchando o nos está viendo que dicen, esa persona puedo ser yo, están hablando de mí. Y cuando es así, siempre le invitamos a que haga el cierre. Pero ¿qué cosa es esa cosa que le llaman amor, que es capaz de quedarse ahí dentro de ti por alguien con quien tú no estás? O sea, ¿cómo pasa eso? Si realmente ya no es alcanzable eso, tú estás en otra relación, tú no ves a esa persona, tú no duermes con esa persona, tú no estás con esa persona. O sea, ¿qué es lo que hay ahí dentro? No es una obsesión más que amor. Me encanta tu pregunta, Fernán, porque es que puede resultar que yo confunda lo que es el amor con lo que es el apego emocional. De hecho, si nosotros vamos a la Biblia, el verdadero amor nunca deja de ser. Alguien a quien tú has amado de verdad, tú nunca le vas a dejar de amar. Yo sé que hay gente que está diciendo, ahora, espérate. Hay gente que... Ahora, pensamos que esto se iba a empezar a resolver, pero no. Yo que tenía esperanza. Ya mismo lo vamos a resolver, Fernanda. Ya mismo lo vamos a resolver. Diciendo, yo que tenía esperanza que lo iba a olvidar, la iba a olvidar. Ahora lo vamos a resolver, Fernanda. Ahora lo vamos a resolver. Lo que pasa es que ese amor se va transformando en otro tipo de amor. Ya lo estamos solucionando, Fernanda. Okay. El amor es algo tan poderoso en este diseño de Dios, que viene de Él mismo, porque Él es el amor, que es que se va transformando en otro. Cuando hablamos del amor de pareja, hablamos del amor eros, ¿verdad? Pero eso se puede ir transformando en otro tipo de amor, como el amor ágape. Okay. Te empiezo a ver como mi hermano y como mi hermana, que compartimos juntos esta experiencia de vida. Pero no es que le dejaste de amar, le estás amando de otra forma. Fíjate, y esto sería muy bueno que la gente lo pueda ver, porque a veces se confunde. Es que si siento amor, entonces que todavía tengo el apego. No. Igual que personas que están en relaciones que son muy dañinas y muy destructivas y no salen de esa relación por amor. Y yo siempre les explico que el amor no es lo que te mantiene en la relación. Tú puedes amar y salir de una relación si esa relación te está destruyendo. Wow. Una relación de abuso, una relación de pecado, una relación que te estanca porque no te acompaña en lo que es el propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? Una relación inmoral, todo ese tipo de relaciones. No es el amor lo que te mantiene ahí, lo que te mantiene es la codependencia. Tú puedes amar y empezar a hacer ese trabajo de transformación del amor y salir de ahí porque sabes que la relación no te conviene. Y el amor adulto, aunque reconocemos que las emociones y los sentimientos y el afecto es bien importante, eso no es lo que debe regir la determinación si yo me quedo en una relación o no. Yo también tengo que meter el elemento de la razón y de la lógica. Si esta relación a mí me conviene o me está lanzando al suelo. ¿Ah? Y después pasar por las etapas. Tenemos unos consejos para decirlos bien rapidito, sobre todo si la relación ha sido dañina y cómo tú salir de forma saludable. Lo primero es que sea firme. Y para ser firme hay que cortar totalmente con la persona. Volvemos otra vez, aun cuando hay hijos, establecer unos acuerdos de cómo se va a manejar el asunto con los hijos, pero tú ser firme. Hay casos donde hay que cortar, de que tú bloquees a la persona, su número de teléfono, sacarlo de las redes sociales, sacar su email de tus direcciones de email, no verle, no hablarle.
porque si no, se puede tener una recaída cuando no es saludable la relación. Soltar el control, eso pasa mucho. Salí de la relación porque pasé por el análisis racional de que no me conviene, pero sigo en un ciclo de control con la otra parte. Quiero saber de tu vida y quiero que me digas, y de momento puedo llegar a tu casa y manejo quiénes son tus amistades y manejo hasta dónde te congregas. Eso yo lo he visto. Hasta se va a congregar a un sitio, hablan con ese pastor. Exacto. Control. Control. Fortalece tu amor propio, la autoestima. Cuando se ha salido de una relación de pareja donde se ha sufrido mucho, y más cuando se ha sido dejado, porque en la ruptura de una relación, la persona que deja, claro que sufre también, sobre todo de culpa, pero podemos decir que la persona que es dejada, el proceso puede ser verdaderamente devastador para ella, ¿verdad? Para esa persona. Así que hay que hacer un trabajo consciente de fortalecer la autoestima. La persona, exacto, qué bueno que das en ese punto, fortalecer la autoestima, la persona que es dejada, porque te pueden dar la razón que sea por la que te dejaron, pero uno está ciego, sordo, uno se responsabiliza. Siempre carga esa culpa, o sea, tienes que cargar el dolor de que te dejaron, tienes que cargar el dolor de la culpa. Tienes que cargar el dolor de las palabras fuertes que te dijeron cuando te dejaron, y si fue por un texto, peor, porque ahora eso está de moda, por un texto, una llamada telefónica. O sea, el que deja... Como estamos en la era digital, también se deja por lo digital y lo virtual. Por lo digital, por Zoom. Qué fuerte. O sea, que el que es dejado tiene que manejar tantas cosas a la vez. Definitivamente. Diga, y ¿no? el que dejó dice, como Sí. mi camisa, soy feliz, brega con eso. Wow. Es así, suele ser así. Sí. Como decimos, a veces puede haber culpa. En quien deja pueden haber unos sentimientos de culpa y manejar la culpa. Claro. ¿Verdad? Pero definitivamente, como tú dices, Moraima, para la persona que es dejada, es quien puede tardarse mucho más en vivir cada una de las etapas y superar cada una de las etapas. Y que siempre se puede tomar en forma personal el que me hayan dejado. Tiene que ver conmigo, es porque algo yo tengo mal, es porque algo defectuoso yo tengo. No, y si te dejó en un error que cometiste o en algo que pasó peor. Oh, sí. Ese ejercicio de autoestima también es perdonarme. Cuando yo me amo, voy a hacer el trabajo de perdonarme. Que como hemos dicho otras veces en el segmento, hablando del tema del perdón, el perdón más difícil es el perdón a uno mismo. Porque la persona que me dañó, yo hasta puedo decidir no volverle a ver, pero de mí mismo no me puedo librar, aunque a veces quisiera. ¿Verdad? Y siempre yo me voy a tener conmigo, y cuando hay culpa puede estar ese dedo apuntador en mi interior sobre mí. Algunos se bloquean en no volverse a enamorar por esto. Soy responsable, algo yo tengo mal, no tengo lo que es necesario para estar en una relación saludable, porque alguien le hizo creer eso. Pero en algunos casos pudiera ser cierto. Y representaría un trabajo, Fernán, ¿verdad? Somos de los que pensamos, porque estamos en la línea de quién es Cristo dentro de nosotros, que todo puede ser cambiado. Bien, claro. Todo puede ser cambiado. Y hay modelos terapéuticos que lo creen, ¿verdad? Se le llama el modelo de fortaleza. Y ese lo usó Jesús hacia jato. Jesús le destacaba la fortaleza a las personas, ¿verdad? O sea, tú puedes cambiar. Camina, levántate, sal fuera, métete en el estanque. Jesús daba esa terapia. O sea, tú puedes. Levántate de ahí, levántate. Liz, ¿sería saludable a la persona que dejan que se siente y haga un listado para su bienestar de las cosas bonitas que aportó, para que no se le queden en la mente? Porque por lo general, cuando a ti te dejan es por algún evento, o sea, la copa, se colmó la copa, esto no te lo voy a permitir más, y te dejó. Entonces tú dices, pero no validó esto, no validó esta parte. Le toca a la persona dejada entonces validarse, hacerle un listado, aporté esto, hice esto. Moraima, estás hablando de técnicas de la terapia cognitiva y de la terapia literaria. De verdad, sin ser psicóloga.
Yo siempre digo que lo mejor es la revelación que viene del Espíritu de Dios. Se le va a llenar ahora se le va a llenar la oficina. No, mira, ay, me va a llenar la oficina. Algunos tuvimos que pasar muchas páginas para la izquierda para conocer eso. Y otro le viene por revelación. El otro viene pues mira, me llegó por revelación. Sí, yo tuve que sacar 9 diplomas y a ti te llegó, mira, ahí bien rápido te llegó. La terapia cognitiva. O quizás en algún momento dado lo tuve que poner en práctica también, uno lo sabe, ¿verdad? Claro. Y puede ser muy útil para gente que nos esté escuchando. Sí. En la terapia cognitiva se hace la reconstrucción. Sí. Es la reconstrucción del pensamiento, la reconstrucción de lo que yo creía, pero que no me saludaba creer. Habla de los beliefs, de lo que son las creencias, la terapia cognitiva. Uh-huh. Y entonces en la terapia literaria es que yo haga eso por escrito. Uh-huh. Hacer esa reconstrucción por escrito. Y en ocasiones eso que escribí, de todo lo bueno, maravilloso que yo tengo y de todo lo extraordinario que yo puedo aportar en la vida de otra persona, a veces eso que escribí hasta lo debo colocar en un lugar donde diariamente yo lo pueda ver. Wow. Bueno, queremos agradecer a las doctoras Liz Millán y Moraima Yola por esta charla. Moraima no, se lo dimos hoy honoris causa. Oye, uno tiene amistades que tiene que recomendar. Todo esto que yo digo lo he recomendado a amistades que yo vi una amiga morir de amor. Yo no sé si eso es posible, eso es otro tema. Sí. ¿Es cierto que uno puede morir de amor? O sea, creemos literalmente. Creemos que eso está establecido por Dios, ¿verdad? El final de nuestros días. Pero mi papá murió de amor. ¿Viste? Le voy a hacer esa historia en el próximo segmento el lunes. Por favor, okay. Morir de amor. Vamos a hablar de ese tema el lunes. Yo tengo una amiga, no es broma, murió de amor. Oye, hay yo canciones. La vi lacerándose poco a poco, perder su salud, comenzó a perder peso, se postró en una cama y jamás se levantó. Pero duró 20 años en eso. Wow. O sea, ella se ató al dolor. Y se nos fue. Pues ya saben, el lunes que viene vamos a hablar de morir de amor. Doctora, ¿su número? Pueden llamarnos al 787-396-8307, 396-8307. Quiero anunciarles que el sábado 27 de febrero vamos a tener nuestro taller en Ponce. Toda esa gente que a veces nos escribe del área sur. Liz, ¿cuándo van a hacer algo en el área sur? Pues lo tenemos el sábado 27 de febrero de 1 a 3 de la tarde. El taller certificado de lo que es la violencia generalizada y la violencia intrafamiliar, donde vamos a hablar de las dimensiones, que tienen muchas dimensiones, la violencia doméstica, lo que son los indicadores de maltrato en la niñez, lo que es sanar el maltrato infantil y cómo fortalecer la autoestima. Así que si te interesa este taller, que lo que va a tener es un costo de $20 y te incluye un libro de autoestima, una guía terapéutica, ¿verdad? Algún servicio social que el Señor nos ha movido a hacer para que las iglesias tengan conocimiento de este tema. Llámanos al 787-396-8307. Mándanos un mensaje de texto para enviarte la información. Eso, muchas gracias, doctora Liz Millán. Muchas bendiciones. Bendiciones.